es agrandar, hacer más grande. Nosotros tenemos que añadir a nuestra fe, hacerla más grande, crecer en nuestra fe. Los 3 puntos de lo que leyó Cristian, hay 7 cualidades, las repito, eran la virtud, a nuestra fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, o como la leyó Cristian en la versión internacional, es devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Yo voy con esos 3 últimos puntos de las 7 cualidades que menciona Pedro ahí. Devoción a Dios. Pero entonces voy a hacerlo así en 3 partes. La primera parte es, digamos, como una introducción donde yo digo la necesidad que tenemos los cristianos de crecer. Tenemos que crecer porque una de las cosas más lindas que se dan en la vida es el nacimiento. ¿A quién no le encanta cuando un chiquito está? Son los 3 puntos que voy a presentar yo en mi introducción. Vamos, tenemos que crecer. Se crece haciendo y necesitamos crecer en una forma balanceada. ¿Qué cosa más linda que un bebé? A ver, ¿quiénes están de acuerdo con eso? En mi trabajo yo me toca ver muchos nacimientos. Hospitales de los Estados Unidos, y no sé cómo es aquí, porque aquí nunca he estado en un nacimiento de un bebé, pero allá para una señora hay 7, 8, a veces hasta 10 del personal médico, el doctor, el ginecólogo, el doctor de cabecera de la persona, el pediatra que va a atender al niño, la enfermera asistente, el anestesiólogo, bueno, hay una cantidad de personal. Yo no sé aquí, yo creo que aquí seguro las atienden como entre 2 personas o 3. Bueno, y el nacimiento es lindísimo. A mí me toca a veces, bueno, como dije muchas veces, atender partos, yo como intérprete, por supuesto, ¿verdad? Y la lucha ahí, que puje, que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro. Y cuando llega el momento en que se oye, ¡mue, mue, mue, mue!, es una felicidad, ¿verdad? Los doctores se alegran, el papá se alegra, la mamá se alegra, todo el mundo se pone feliz, ¿verdad? Porque ha nacido una nueva criatura. Igual los cristianos, cuando venimos a este mundo espiritual, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos en Cristo, todo el mundo se alegra. Se convirtió fulanito, se convirtió sutanita. Y qué alegría. Pero el ciclo de la vida es nacer, ¿se acuerdan? Yo eso lo estudié cuando estaba en la escuela hace como 60 años. A ver, no se me duerma, ¿cuál era el ciclo de la vida? O todo ser viviente cumple 4 etapas que son: nacer, crecer, crecer, reproducirse, y la última que no la voy a mencionar, ya ustedes saben cuál es. Y bye bye, dijo Cristina. Bueno, entonces el nacimiento es precioso, pero el crecimiento es un paso indispensable. Si no hay crecimiento, si no hay desarrollo, las cosas están mal. Y para salir de esta introducción así muy rápidamente, solo imagínense, cuando un bebé nace, todo lo que hace gracia, ¿verdad? Y se hace popó, y yo oigo a las mamás, yo me imagino a Adam, no sé si está todavía en esa época, creo que sí, pero yo veo a mi esposa cuando está cuidando a los nietos desde meses, y el chiquito hace popó. ¡Ay, qué lindo! Sí, vergüenza se hizo un montón de popó, se embarró todo, cochinillo. Y le cuenta a la mamá, y eso es todo un evento, que hizo popó, y ve qué lindo, está haciendo popó, a los meses, ¿verdad? Si llega a los, no sé, tal vez hasta los 2 años y se hizo popó, y pues está bien. Pero el problema es si a los 5 años se sigue haciendo popó, y si a los 15 años se sigue haciendo popó,
Y si a los 20 años se sigue haciendo popó, pues ya es un caso muy serio. Yo creo que los cristianos muchas veces pasa eso. Crecemos y nos jalamos unas tortas, hacemos cosas de bebés, pero va pasando el tiempo y no crecemos. Entonces, Pedro nos invita a que nosotros crezcamos en estas cosas, en la práctica. El segundo punto, yo dije, se crece haciendo. Es necesario crecer, es indispensable hacer, pero se crece haciendo. Cristian acaba de leer ahí, y me encanta ese versículo 8, como lo pone la Nueva Versión Internacional, que dice, si ustedes, pongan atención, no sé si Cristian tendrá la posibilidad de volver a leer el verso 8, nada más el 8. ¿Está por ahí, Cristian? Sí, ya te lo leo. Hermanos, pónganle mucha atención a ver qué notan como un poquito extraño o fuera de lo común en ese pasaje que Cristian va a leer. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Gracias, Cristian. A mí me sorprende, bueno, la Biblia siempre nos sorprende a uno, pero a mí me sorprende eso, porque dice, si nosotros hacemos estas cosas, crecemos en el conocimiento. Siempre la idea que tienen los cristianos es que tengo que tener el conocimiento para después hacer, pero este versículo nos lo pone al revés, tenemos que hacer para que el conocimiento venga, para crecer en el conocimiento. Entonces yo puse ese punto, se crece haciendo. Ahora está muy de moda y algunos están muy contentos porque Cartago va adelante, no porque Saprissa perdió, no. Están muy contentos porque Cartago va adelante, ¿verdad? Hablando de fútbol. Un entrenador de fútbol, yo no les he contado, pero yo jugué con Saprissa hace muchos años. Y con la selección, yo fui seleccionado nacional. Hasta que un día me desperté y ya se acabó todo. Hablando de fútbol. En el fútbol, los entrenamientos consisten más o menos así. Hay una charla técnica donde el jefe le dice qué es lo que se va a hacer. Hay un entrenamiento que es donde se practica lo que se va a hacer. Y luego hay un partido que es donde se ejecuta lo que se enseñó en teoría, lo que se practicó en la práctica, para la redundancia, y luego viene la ejecución. Los cristianos, las iglesias, los pastores, me incluyo yo, no estoy acusando a nadie ni señalando a nadie, nos quedamos con la charla técnica todo el tiempo. Nos faltó la práctica y nos faltó la ejecución. Y esto es lo que Pedro dice, que si nosotros hacemos esas cosas, que si esas cosas abunden, vamos aprendiendo, vamos creciendo en el conocimiento. Nuestro conocimiento de Dios se va agrandando. Cuando yo me pongo a hacer la obra de Dios, voy aprendiendo. Entonces, la charla técnica es excelente, la práctica es excelente, pero el punto, el clímax, el punto máximo es la ejecución. Y ahí ahora vamos a aprender, o vamos a repasar qué pasa con las ejecuciones, pero a veces no salen como uno quiere. Pero ahí es donde realmente se aprende. Entonces tenemos que crecer, se crece haciendo, y tenemos que tener un crecimiento balanceado. Hermanos, el problema que tenemos nosotros, incluyo yo nuevamente, no uso a nadie, por supuesto, es que hacemos lo que nos gusta hacer y no lo que tenemos que hacer, no lo que hay que hacer. ¿Están conmigo? ¿Sí me escucharon? Bueno, se lo voy a repetir. Sí, señor. Gracias. Aleluya, siento una unción cuando oigo a Adán decir eso. Adelante, pastorcito, adelante. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias. El problema que tenemos es que hacemos lo que queremos hacer, no lo que tenemos que hacer. Entonces, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo sucede en algunas iglesias.
En Christ Fellowship no sucede, ni nunca ha pasado, ni nunca va a pasar, pero en algunas iglesias que yo conozco por ahí, ha pasado. Es un ejemplo basado en la vida real. Cualquier coincidencia, como dicen, los nombres fueron cambiados y cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Vamos a ver, ¿están listos? Bueno, supongamos que llegamos a la conclusión de que hay que orar. Hay que hacer un culto de oración. Por cierto, Cristian está ahí batallando para formar un grupo de oración. Entonces, digamos que ya tenemos un edificio donde reunirnos. Digamos que normalmente a las reuniones de oración, normalmente a los cultos llegan, ¿cuántas pueden ser? Que tal vez cuando tenemos buenas asistencias, ¿qué serán? Unos 50, 60, por ahí. Digo yo, no sé. Pero resulta que el pastor tiene la brillante idea que va a ser un culto de oración. Entonces resulta que a ese culto de oración no llegan los 60. ¿Cuántos llegarán, con ustedes? Bueno, no sé. 15, 20. Digamos que llegaron 15 o 20. Bueno, gloria a Dios, llegamos a algunos, ¿verdad? Algo es algo. Pero resulta que no hacemos lo que hay que hacer. Lo que tenemos que hacer es orar. En este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacer lo que nos gusta hacer. Y entonces va a empezar el culto de oración. Vamos a empezar ya a orar. Y una hermana dice, ya vengo. Voy a ir alistando el cafecito. Ya vengo. Le dice a otro. Todo dice la otra, yo voy con vos a ayudarte. Y se paran y se van, ya quedan 2 menos. Y otra hermana dice, los baños están sucísimos, qué vergüenza. Voy a darles una limpiadita. Y se para y se va. Y entonces un hermano dice, voy a ir a la puerta, porque hay que recibir a los que vienen. Se imagina que feo que alguien venga y no haya quien lo reciba. Y se para y se va. Y entonces otro hermano dice, hay que cuidar los carros. Y se imagina, qué peligroso, que roben un carro, que lo tachen y se para y se va. Y entonces uno de los jóvenes dice, Juanita está deprimida, voy a ir a hablar con ella, porque pobrecita, tuvo un gran problema y voy a ir a hablar ahí, voy a ir a aconsejarla. Y se para y se va. Y entonces otro dice, voy a ver qué está haciendo todo el mundo. Y se para y se va. Y entonces, para hacer la historia corta y el ejemplo corto, al final Cristian termina orando con el hermano que está en silla de ruedas y no se puede ir porque no tenía cómo irse. Y se queda orando con la señora que se durmió y como está dormida no se dio cuenta de lo que está pasando. Y entonces, en lugar de hacer lo que tenemos que hacer, hacemos cosas que queremos hacer o que nos gustan. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero sí pasa mucho en la vida cristiana. Se crece haciendo. Tenemos que hacer las cosas para crecer. Y se crece, necesitamos un crecimiento balanceado. Hablando de balance, yo me tomé la libertad vamos a ver si se puede ver en este pilot point presentación que hice. La fe es el eje, es el centro en estas 7 cualidades que nos dieron. Bueno, esto pretende ser una rueda de carreta o una llanta de bicicleta. Por cierto, yo me quedé con la duda a estas partes que van del eje, del centro hacia afuera, ¿cómo le decimos? ¿Radios o rayos? Correctamente debe ser un radio, pero no, yo creo que le decimos rayos. Rayos. Ok, los rayos. Entonces, el eje de nuestra vida tiene que ser la fe. Lo que está en el puro centro, todo lo demás gira alrededor de eso. Y yo digo que todas estas virtudes, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el amor, son lo que comunica nuestra vida con la vida externa, con el mundo interior. Tenemos que tener un crecimiento balanceado. Tenemos que tener todas esas virtudes para ir sobre ruedas, para ir balanceadamente avanzando, creciendo, desarrollándonos en nuestra vida, en la vida cristiana, en la vida diaria. Hablando de lo que es el texto en sí mismo, eso era la introducción.
hablando de lo que es el texto en sí mismo. A mí me tocaron 3 puntos. El primero es la devoción. Después de, siguiendo el orden que lleva ahí Pedro, ¿verdad? Después de añadir virtud, conocimiento, dominio propio y paciencia, tenemos que agregarle devoción. ¿Devoción qué es? Entregarle nuestra vida a Dios. Es dedicarle nuestro tiempo a Dios. La acepción más acertada que yo encontré para mi gusto, la devoción es entregarle la vida a Dios. Entonces, digamos, usted se pregunta, ¿por qué será que Pedro pone un montón de cosas y después pone devoción a Dios? Cuando nosotros los cristianos pensamos que la devoción a Dios es lo primero y después todo lo demás viene encima. Bueno, habrá muchas explicaciones. Yo la explicación que doy es que yo doy es que nosotros debemos de constantemente, en una forma devota, una forma de devoción, estar enfrentándonos a Dios en el buen sentido y entregándole nuestra vida, porque si somos sinceros, hay muchas áreas de nuestra vida, o algunas, por ejemplo, en el caso mío hay más de una área de mi vida que está fuera del control de Dios. Y entonces constantemente tengo que estar volviendo a Él, pidiéndole que me ayude, pidiéndole a ver cómo me cochea, cómo me dirige, para ir corrigiendo y modificando esas áreas e ir creciendo. Entonces, la devoción a Dios es lo que nos da también balance y nos da sostén. Y luego, ya para ir buscando el cierre de este mensaje, están las otras 2 cualidades, que dice afecto fraternal. Afecto fraternal. Es muy importante en la vida cristiana, es importantísimo. ¿Cómo entienden ustedes eso? Porque dice que el afecto fraternal es una de las cualidades. Yo lo pongo así en ejemplos, a ver si a usted le convence y si le gusta. Cuando tenemos que estimar a los hermanos en la fe, tenemos que estimar a los creyentes en una forma especial. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que alguien es creyente? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente? Digamos que vamos a la pulpería y nos damos cuenta que el pulpero es creyente y que el pulpero es cristiano. No es cierto que muchas veces, tal vez no siempre, pero muchas veces decimos, mira, el pulpero es cristiano. ¿Será que como es hermano me va a hacer un descuento? ¿O será que como es hermano me va a tratar mejor? ¿Qué beneficio podré sacar de él? Pero resulta que el pulpero está del otro lado y dice, mira, ese cliente es cristiano, seguro no se queja, seguro no molesta, seguro es buena paga, seguro... los 2 cristianos, ¿verdad? Se enfrentan en una relación y espera recibir bendición de y espera recibir bendición de este otro. ¿Cómo manejamos estas cosas? El afecto fraternal. Yo pienso que una forma de hacerlo es, si yo voy a la verdulería y me doy cuenta que, digamos así, que en el barrio hay 2 verdulerías. Si hay una que es cristiano, voy donde el cristiano y expreso mi afecto fraternal. No le voy a pedir descuento. Si no le pido descuento al inconverso, ¿por qué le voy a pedir descuento al hermano? Si el dueño del taller, yo creo que Will sabe de lo que estoy hablando. Si tiene un taller, y tal vez al final Will comente, los hermanos que llegan, los hermanos que llegan al taller para que usted le haga trabajos de pintura y carrocería, llegan a bendecirlo, llegan a ver qué le saca. A ver, hermano, déjenme lo más baratico, hermano, ¿cuánto me rebaja? Es que, hermano, usted sabe, gloria a Dios, y todas habladas. Cuando la función de nosotros es bendecir, afecto fraternal. Por ahí hay un eco que se oye desde Cariari y de Guápoles. Entonces, ¿cómo vemos nosotros a los hermanos? Es una de las cualidades para dar testimonio. Son de las cosas que Dios ve
y toma en cuenta. Hay hermanos, cierto o no, que hay hermanos y hermanas que cuando lo llaman a uno, usted por dentro dice, ¿qué será lo que me va a pedir? ¿Cuál será la llorada que se trae esta vez? ¿Cuál será la hablada que se trae esta vez? ¿Qué será lo que quiere? ¿Cuál será el cuento? Porque siempre se acercan o nos acercamos para ver cómo nos bendice el otro, pero pocas veces nos acercamos para bendecir a los otros. Entonces, una de las cualidades que debemos de tener es afecto fraternal. Y estos son ejemplos, pero hay muchas formas de expresarlo. Yo le pongo a usted de tarea que ahora mismo vaya pensando cómo lo va a expresar usted. Porque son virtudes, son cualidades. Si usted las practica, no va a caer nunca, no va a fallar. Si usted las practica, el Padre le va a abrir de par en par las puertas de los cielos. Es importante. Importantísimo, diría yo. Y la última de estas cualidades que aparece ahí es el amor. ¿Cómo entendemos, cómo aplicamos esto del amor? Ya todos sabemos los versículos, aquellos que el amor es benigno, que todo lo soporta, que todo lo da, que todo lo suple. El amor es lo máximo. Y tal vez si a mí hubiera tocado escribir esa segunda de Pedro, yo hubiera puesto de primero la devoción a Dios, y hubiera puesto de segundo el amor, porque todo lo que no viene de amor es pecado y todo lo que viene de amor está bien. Pero bueno, por alguna razón Pedro sella ahí con el amor. ¿Qué diferencia? ¿Qué entendemos nosotros en el amor? Igual, se lo explico con un ejemplo. O más bien con una historia, no he contado ninguna todavía, con una historia. Cristian, lleve la cuenta, solo una he contado, solo una voy a contar. Hace muchos años, bueno, yo tengo 66 años, hace muchos años, yo tenía 21 años en ese tiempo, o sea, hace 46 años. Me tocó ir a visitar una familia, por razones de iglesia, una familia en Modesto, California. Llegamos a la casa, era una casita sencilla, de clase media, una casita muy bonita, muy arreglada, con mucho amor, pequeñita. Y teníamos que pasar la noche ahí. Bueno, no teníamos para pagar hotel y andábamos en trabajo a la iglesia. Entonces resulta que los anfitriones era una señora, digamos, gringa, para usar esa palabra, y un señor mexicano que tenían toda la vida estar casados. Llegamos y ya cuando llegó la hora de irse a la cama, me dice, venga para enseñarles el cuarto. Bueno, fuimos al cuarto y había un cuarto pero precioso, parecía de película de hadas, ¿verdad? El cuarto, en la cama con una colcha lindísima, lamparitas, alfombrado, todo lindo, todo precioso, todo bien arreglado. Aquí está el cuarto, estas son las sábanas, bueno, ahí está todo. Y duerman aquí. Y entonces a mí se me vino la pregunta, hermanos, ¿pero este es el cuarto de ustedes? ¿Sí? ¿Y ustedes dónde van a dormir? No se preocupe, hermano, usted tranquilo, todo está arreglado, todo está bien. Acuérdense que estoy hablando de viejitos de 60 años, ¿no? Yo ahora soy un viejito de 60 años. Hermano, todo tranquilo, no se preocupe, esto es su cuarto, que duerman rico, cualquier cosa. Bueno, ahí nos dejaron ahí en el cuarto. Y nosotros, como reyes ahí, ¿verdad? Súper bien. Resulta que por esas cosas que le pasan una noche me tuve que levantar para ir al baño. Y cuando me levanté para ir al baño, vi que los dos viejitos estaban durmiendo en el suelo, estaban durmiendo en el piso. Ellos dieron todo lo mejor que tenían por amor. Se fueron a dormir al suelo, siendo viejitos y con todo lo que eso conlleva, para dejarnos a nosotros lo mejor que tenían de la cama, del cuarto y todo eso. Entonces ya ahí pasamos como a un nivel más, ya no es afecto fraternal, ya eso es amor. Yo le digo a mi esposa que, bueno, ustedes saben que en la iglesia de nosotros hay una canasta del amor, realmente es una caja del amor, una caja plástica. Yo no sé si ya Cristian la modificó, pero por alguna razón le llaman la canasta del amor, pero es una caja plástica. Ustedes saben que, o sea, yo lo que le digo a mi esposa es,
cuando vamos a hacer las compras y usted va a comprar café para echar en la canasta del amor, si usted compra el yodito, ¿cuál es el más barato que hay? El yodito, creo. Si usted compra el yodito para echar en la canasta del amor, pero compra Don café Miguel, Brit, Don ¿sí? Miguel, es uno que compra Jessica que se llama ñandito, según ella. Gracias por el aporte. Entonces, yo le digo eso a mi esposa. Para echar la canasta al amor, compramos ñandito. Y para tomar en la casa, compramos café Brit. Eso podría ser tal vez afecto fraternal, porque estamos echando algo a la canasta. Pero no es amor. Amor sería echar el café Brit en la canasta y traerme yo el ñandito para la casa. Y lo que hace la mamá por el hijo, cuando no hay comida, bueno, si alguna vez ha pasado esa situación y no hay comida, la mamá se acuesta con hambre, pero el chiquito no. Eso es amor. Cuando no alcanza el dinero, los hijos van a la escuela en bus y el papá se va caminando o en bicicleta. Eso es amor. Y lo podemos practicar en la familia. Se hace difícil practicarlo en la iglesia ya. Entonces, tenemos que añadir devoción a Dios. Tenemos que añadir afecto fraternal. Tenemos que añadir amor. Y me dice mi esposa, pero es que eso es muy difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero había el premio. Los últimos 2 versículos, el 10 y el 11 que leyó Cristian. ¿Qué dice ahí? Nunca vamos a fracasar. Nunca vamos a caer si practicamos esas cosas. No tenemos tiempo para caer. No tenemos tiempo para la tentación ni para el pecado. Estamos ocupados practicando esas cosas lindísimas. Pero ya casi terminamos el último ejemplo. Jesús, más bien no es un ejemplo, es una pregunta. ¿Se acuerdan que Jesús trató de evangelizar a un joven rico? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó? Jesús le dijo que lo siguiera. Nosotros queremos seguir a Jesús. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús al joven rico? Déjelo todo y viene y me siga. Me sigue. ¿Se acuerdan que dijo el joven rico? Y fue. Y se fue. Pregunta. Esta es una pregunta de examen final. Pongan atención. ¿Ustedes creen que en ese pasaje específico Jesús fracasó como evangelista? De ahí tenemos al mejor evangelista del mundo, a Jesús, evangelizando a una persona. Y la persona le dice que ¿qué? Que no. Bueno, pregunta, ¿fracasó Jesús como evangelista? Yo pienso que no. Fracaso es no hacer la voluntad de Dios. Pero mientras usted haga la voluntad de Dios, no fracasará jamás, en lo que dice el versículo. Hablando de evangelismo en este caso, pero hablando de todas las áreas de la vida, se hace lo que Dios nos pide que se haga. Y haciendo, no vamos a caer jamás. Haciendo, no vamos a fracasar jamás. No hacer lo que Dios nos pide, eso sí es un fracaso. Y el premio, volviendo a lo que dice mi esposa, es que eso que usted dice es muy difícil. Es que el premio es muy grande, hermanos. ¿Sí o no? Es que eso cuesta muchísimo. Pero es que vea qué premio. Con alegría el Señor le da la bienvenida, le abre las puertas de par en par en el reino. ¿Vale la pena o no vale la pena? A veces los costarricenses y a veces los cristianos tenemos la idea de pasar raspando, ¿verdad? Vamos al colegio o la universidad y ¿cómo será un examen? Y salir raspando. ¿Cómo le fue en la prueba de lo que sea, de licencia? Uy, salir raspando. Y a veces decimos, bueno, yo pasando aunque sea raspando, pero yo quiero pasar, ¿verdad? En el reino de Dios no hay raspando. O se pasa o no se pasa. Y el que pasa, pasa con todas las de la ley, con trompetas, con bienvenida, con puerta de par par. Y el que no pasó, no pasó.
Busquemos el balance en nuestra vida, tratemos de hacer las cosas, la voluntad de Dios, por difícil que sea. Devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Todo esto balanceado en nuestra vida, no vamos a fallar nunca y nos abren la puerta de par en par. ¿Quiénes quieren eso? ¿Quiénes dicen amén? Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharme todo este rato. Y sigue el que sigue. Bendiciones, hermanos. Gracias, don Miguel, por este mensaje que nos ha regalado el día de hoy. 3 puntos esenciales. Yo los anoté. Yo espero que usted haya tomado nota, como cada domingo, de algunas cosas o frases que nos pueden ayudar en nuestra vida cotidiana para aplicar. Y yo anoté estos 3 puntos. Añadir es hacer más grande algo. Y nuestra fe debe de estar en constante crecimiento. Número 1, tenemos que crecer. Número 2, se crece haciendo. En el número 1, don Miguel nos habló acerca del ciclo de la vida. Y es precisamente esta vida cíclica, aunque cambia en el morir, porque ya lo que viene es vida, y vida en abundancia, vida eterna en el Señor, ¿verdad? Pero si nacemos en el Señor, crecemos, y debe haber una reproducción también en el crecimiento, porque si no nos reproducimos es una señal de que no ha habido un buen desarrollo. Y luego el otro punto es, se crece haciendo. Yo puse en mis notas acá el ejemplo que él puso acerca del fútbol, ¿verdad? Cómo hay una charla técnica, una práctica y la ejecución. Y que la ejecución es crítica y esencial en nuestra vida cristiana. En el punto número 3, mencionaba don Miguel, el crecimiento debe ser balanceado. Y lo balanceamos cuando agregamos estas cosas a nuestra fe, ¿verdad? Como las que nos enseñó Andrei la semana pasada. Y esta semana la devoción, ¿verdad? Nos va a llevar a servir a Dios. El afecto fraternal lo expresamos cuando elegimos a nuestros hermanos de la fe. O sea, es la elección de nuestros hermanos de la fe para bendecirnos unos a otros, para cuidarnos. Y yo apoyo esto 100% que dijo Miguel. Hermanos, no le pidamos rebajas a los hermanos en la fe, porque la mayoría de esos recursos que usted paga por un servicio a un hermano que es cristiano van a ir al reino de Dios. Cuando nosotros pagamos un servicio a un hermano en la fe, ese hermano ofrenda, ese hermano diezma, ese hermano dona para la obra del Señor. Así que parte de esos recursos ya van para el reino. Así que es importante elegirnos en la fe. Si usted se va a ir a peluquear, busque un peluquero cristiano, busque a una hermana que corte el pelo, que sea cristiana, porque parte de los recursos van para el reino. Igual con los mecánicos y con los servicios que la gente ofrece. Luego hablaba acerca del amor y cómo el amor es expresado cuando damos lo mejor. Qué buenas lecciones nos da don Miguel el día de hoy, y cerramos con una cereza en el pastel arriba con la frase: fracaso cuando no hago la voluntad de Dios. O sea, la única forma de fracasar como creyentes es no haciendo la voluntad de Dios. Y si queremos ser exitosos, ¿qué debemos de hacer? Hacer la voluntad de Dios. O sea, somos exitosos como creyentes cuando hacemos la voluntad del Padre. Gracias, don Miguel. Yo quisiera orar y dar gracias por este mensaje para luego pasar a una oración por las ofrendas. Padre, gracias en este momento te damos por la bendición que nos da, Señor, de haber nacido de nuevo en la fe. Y a veces, Señor, nuestra vida evidencia nuestra madurez. Nuestras acciones muestran, Señor, nuestro crecimiento en la fe. Y esto, en vez, Señor, de desmotivarnos, debe de alentarnos para seguir madurando y creciendo. Cuando nos observamos y vemos, Señor, que hay actitudes, comportamientos
Que hay, Señor, formas de vida que demuestran, decisiones que incluso tomamos a diario, Padre, que demuestran, Señor, de que aún necesitamos crecer más en la fe. Aún debemos de añadir cosas a nuestra vida cristiana que nos van a llevar a la madurez. Padre, que podamos aplicar, mi Dios, la devoción a ti, que podamos aplicar el afecto fraternal unos a otros y que podamos añadir a nuestra fe el amor. Padre, la decisión de dar lo mejor a los demás en nuestra vida. Señor, si hacemos estas cosas no fracasaremos. Saldremos adelante y seremos, Señor, personas exitosas. Que a diario podamos añadir estas cosas a nuestra vida y seguiremos madurando y creciendo hasta llegar a la plenitud de Cristo un día, que es nuestra meta, parecernos a Cristo cada día más. En el nombre de Jesús. Amén, amén.